Amén. Paz de Dios a todos los hermanos que se van a empezar a conectar a través de esta transmisión. Aquí nos va a apoyar el hermano Samuel. Amén, gloria a Dios. Quiero, amén, invitarles a todos los que estamos aquí, a todos mis hermanos que están por el teléfono, a todos mis hermanos que están por la transmisión, amén, a que si hay dudas, los viernes es enseñanza, entonces podemos preguntar, amén. Vamos a preguntar si hay alguna duda con respecto a lo que estamos hablando, amén. Una duda con respecto al tema, amén. El tema que vamos a ver hoy es principios para una regulación de los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de estos principios que ayudan a que los dones sean regulados y que sean de edificación para la iglesia. Entonces, conforme se vayan conectando los hermanos, mientras nosotros, hermanos, vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14. Versículo 1. Amén. Realmente en este estudio vamos a hacer un estudio, lo que vamos a hablar hoy va a ser un estudio de todo el capítulo 14. Amén. Tomando sus principios que nos van a servir, pero vamos a leer el versículo 1 todos juntos a una sola voz. Decimos: así dice la palabra del Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén, gloria sea al Señor. Puede sentarse, hermano. Vamos a anotar de todas formas aquí en el pizarrón, gloria a Cristo. Hermano Poncho, por ahí debe de haber un plumoncito en esa, o una carterita ahí para el plumón, amén. Son lo que vamos a tratar, el tema que vamos a hablar en esta hora de la tarde, amén. Vamos a ver unos principios para una regulación de los dones del Espíritu Santo, amén. Para mis hermanos que nos siguen ahí en la transmisión, nosotros estamos viendo una serie, amén, un grupo de temas que hablan acerca del Espíritu Santo, quién es, cómo es su persona, qué es lo que hace, qué es lo que hace en el creyente, qué es lo que hace en el creyente. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a hablar acerca de los principios para una regulación de los dones del Espíritu Santo. Ya hemos dicho, amén, y ya hemos hablado que los dones existen, amén, que hay dones, ya sabemos que hay 9 dones principales, amén, que ambos dones caminan en grupos de 3, amén, dones que sirven para hablar, dones que sirven para hablar de manera sobrenatural, todos los dones es sobrenatural, amén, dones que sirven para hablar de manera sobrenatural, dones que sirven para obrar de manera sobrenatural y dones que sirven para servir, amén, de manera sobrenatural, amén. Entonces, hermanos, estos dones, estos 9 dones que ya hemos hablado con anterioridad y todos los demás dones que sean de manera sobrenatural, la palabra del Señor le ha puesto una regulación. Yo ponía un ejemplo, quizás no es el mejor que podamos nosotros saber, pero los que conocen un poquito o los que nos ha tocado ir a hacer el contrato de la luz, que hay una que en el transformador, que en los cables de alta tensión es muy diferente el voltaje, la corriente que tiene un cable de alta tensión, el voltaje que hay en un transformador. Se llama transformador porque lo que hace es que transforma la corriente, ¿sí?, para que pueda ser percibida por nuestros aparatos eléctricos de 110 y de 220. ¿Para qué me sirve esta? Bueno, porque quiero que entendamos, hermano, que el Espíritu Santo, cuando viene en la vida del creyente, es una fuerza que nunca ha experimentado esta carne. Ayer nos hablaba un poco el Señor en la enseñanza que dábamos con los hermanos de Culhuacán, de que lo espiritual es primero, amén,
y que primero primero existió lo espiritual, y de lo espiritual, dice la Biblia, de lo que no se ve, fueron hechas ahora las cosas que sí se ven. Entonces, por ende, lo espiritual es sumamente mayor que lo material que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Y estos dones, hermanos, cuando son percibidos por nuestros sentidos, la palabra del Señor nos dice que tenemos que aprender a regular los dones, porque si no se convierte en un desorden dentro de la iglesia. Amén. Dios, dice la Biblia, que es un Dios de orden. Voy a hablar de manera general. La iglesia de Corintios era una iglesia, hermano, que abundaba en dones, que existían muchos dones, pero que tanto era lo que ellos habían buscado de Dios, y tanto era lo que el Señor había traído sobre de ellos, que empezaron a descuidar una cosa, amén, y se empezaron a centrar solamente en lo espectacular de los dones. Lo más importante para ellos eran los dones que ellos poseían. Eso era más importante, hermano, que lo que el apóstol Pablo dice que es más importante. Vamos a ir a leer, amén. Él está hablando, esta carta de 1 de Corintios las escribe porque había mucho desorden en la iglesia, amén. Dice la Biblia que cuando era la Santa Cena, cada uno traía su comida, y yo comía con mi comida. Si yo traje un pavo horneado, no era esa la comida de la época. Cuando traje mi pavo horneado, entonces yo lo comía conmigo y comía con quien yo quería. Y si aquel hermano allá trajo su arroz, su frijol, pues que él coma su arroz y su frijol. Este tipo de cosas existían en la iglesia. Amén. No estoy hablando de afuera, estoy hablando en la iglesia. Y el apóstol Pablo empezó a poner orden a todas estas cosas, al desorden que había en la Santa Cena, al desorden, amén, porque a veces la libertad en el Señor se puede tomar como libertinaje, y empieza a poner orden. Pero el apóstol Pablo llega al capítulo 13 y se da cuenta que el punto clave, hermano, de lo que le faltaba realmente a la iglesia de Corintios no eran dones, porque tenía bastantes. Amor. Amén. Vamos a leer el 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor Jesús: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Miren lo espectacular de estos dones. Un hombre que tiene fe para decirle al monte, muévete, al monte, a la montaña, no es al montecito que es alrededor de nuestra casa, a la montaña, muévete de aquí y pásate allá. Pero dice el apóstol Pablo, y no tengo amor, nada soy. Si hablo lenguas y no tengo amor, soy como un objeto que hace un sonido nada más, pero que no sirve para nada. 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Aquí me quiero detener un minutito. Hay gente que cree que porque da tiene amor, y el dar no es necesariamente símbolo de amor. No necesariamente, puede que alguien dé y sea por amor, amén, pero no necesariamente significa que alguien que dé es alguien que tenga amor. Nosotros vemos una historia en los evangelios, cuando Jesús, hermano, llega al templo y los fariseos llegan con unas bolsas llenas de dinero así, y los discípulos se impresionan y dicen, wow, ¿cómo dan? ¡Qué amor para la hora! Y llegó una mujer que solamente tenía 2 monedas y los pone, y dijo el Señor, esta mujer ha hecho más que aquellos que pusieron más dinero. Porque el amor, hermano, no se mide en las acciones. El amor tiene que ver con algo interior que viene de Dios, ¿sí? Las acciones pueden ser engañosas. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado,
¿Alguien puede sacrificarse por otro? Sí. Porque ama, no. Por muchas razones. Voy a darle algunas para que podamos entender, para que la gente me vea, para que yo sea el héroe. Puedo dar mi cuerpo para ser quemado, para ser el héroe. Puedo dar mi dinero para que los demás miren que yo sí doy. Pero eso no significa necesariamente que yo tenga amor. Amén. Dice la palabra del Señor que no. Versículo 3. Y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí el apóstol Pablo, en el versículo 4, hermano, al versículo 8, habla acerca de lo que es el amor. No voy a predicar del amor hoy porque dijimos que el tema, amén, es los principios para la regulación de los dones del Espíritu Santo. En otro momento quizás hablaremos, y en casa quizás usted puede hacer el ejercicio de ir desglosando estas palabras que están aquí y ir entendiendo el significado de lo que realmente es el amor. Y él empieza a hablar de que para que haya una regulación de los dones se necesita madurez. Él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto, hermano? Porque el crecimiento espiritual nos va a ayudar a que nosotros podamos regular los dones que el Espíritu Santo nos es dado. ¿Ven? A veces los dones son utilizados como un símbolo de espiritualidad. Y mucha gente cree que quien tiene un don es mucho más espiritual que el que tiene uno, que el que tiene 5, que el que tiene 10. Porque un hermano tenga 10 dones del Espíritu Santo no significa que el que tenga uno, amén, sea menos. No es una medida para regular la espiritualidad. Yo no voy a decir cuál es la medida. El amor. Esa es la medida. Si alguien quiere medir cómo está su vida espiritual, mire cuánto ama incondicionalmente. Sí, porque hoy la palabra amor se ha desvirtuado mucho. Si alguien quiere sentirse espiritual, mire cuánto ama incondicionalmente y ahí usted podrá decir si es espiritual o si no es espiritual. En Efesios dice la palabra del Señor, llenos, dice, antes, no te embriagues con vino en el cual solamente hay pleito. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Y cuando yo leía la carta a los Efesios, yo decía, ¿cómo alguien es lleno del Espíritu Santo? Y en el capítulo 4, hermano, el apóstol Pablo escribe en la misma carta y dice, sé llenos del amor. Quiero que tú seas lleno del amor del Señor, porque de esa manera entonces tu vida espiritual va a estar rebosando. Esa es la medida. ¿Se acuerdan que hablábamos hace unos días? A tu fe añade dominio propio, paciencia. Amén. Voy a dejar la tarea a un hermano de aprendérsela y todos aquí se lo tienen que saber. Amén. Va a ser pregunta de vigilia. Y el último que menciona el apóstol Pedro, ¿cuál es? El amor. Amén. Porque esa es la manera en la cual se mide la madurez y lo espiritual que nosotros somos. No es en los dones. Los dones ya hablamos de cuál es su propósito y vamos a seguir hablando aquí en esta enseñanza. Amén. Y dice el versículo 13, 1 Corintios 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. Entonces, más superior que la fe es el amor. ¿Sí? Más superior que la esperanza, dice aquí, es el amor. Y en el versículo en el cual nosotros iniciamos, ahora sí, ya que quedó claro y entendido para los corintios que no importa cuántos dones tengan, si no tienen amor, entonces en este capítulo 14 el apóstol Pablo les va a empezar a dar unos principios que le van a ayudar a que los dones sean regulados en su vida y no sea una corriente de alto voltaje. Amén. Qué feo sentimos cuando se va la energía eléctrica. ¿O no nos ha pasado? Estamos acostumbrados, sobre todo si es de noche y es Tabasco donde hace calor.
y estás cómodamente con tu ventilador o con tu clima, con lo que el Señor te haya bendecido, hermano, y de repente se va la electricidad. ¡Pam! ¿Y qué hacemos todos? ¡Ah! Algunos hasta nos ponemos a orar. Que dure el aire, el clima, que el ventilador, que Señor, que sople un airecito por aquí, abra la ventana, salimos para afuera, hermano, agarramos el cartón y buscamos la manera de cómo la energía vuelva. O si hay oscuridad y estamos leyendo, buscamos, hermano, la manera de cómo la energía vuelva, porque la necesitamos. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros cuando se ha ido la luz decimos, no se preocupe, hermano, yo me voy a subir al transformador, ahorita agarro el cable de alto voltaje de allá arriba y lo conecto y llega la luz? Ninguno, porque no conocemos, porque no sabemos, porque sabemos que si tocamos eso nos vamos a electrocutar y a morir. ¿Amén? Lo mismo puede pasar con una persona si no entiende la regulación de los dones. Amén. En lugar de ser de bendición para su vida, se van a convertir en una carga tan pesada para él y para otros. Puede caer en la arrogancia, puede caer en la vanagloria. Hay muchos peligros, hermanos, que el creyente puede pasar por no entender estos principios que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios, que nosotros tenemos que saber para regular los dones dentro de la iglesia. Amén. Todo don es bonito, don natural o don sobrenatural. Aquí vamos a hablar de los sobrenaturales. Pero todo don, todo regalo del Señor para servirle a Dios, hay que pedirlo. Y a lo mejor nosotros no nacimos con ningún, o sentimos que no nacimos con ningún don natural. ¿Amén? No, pues don natural no tengo, no sé cantar, no sé dibujar, no sé predicar. No. Y sentimos que de repente no tenemos ningún don. Pero eso no significa que el Señor no nos pueda dar dones. Amén. Dice la Biblia que al que tenía 5, cuando el Señor vio que esos 5 que tenía los administró bien, le dio más. Y yo quiero decirles que todos, hermanos, si usted nació, tiene un don, tiene un talento. Y si usted ha nacido de nuevo y tiene al Señor en su corazón, entonces el Señor ha puesto también sobre sí mismo un don sobrenatural para edificar a otros, para edificar a la iglesia. Amén. Porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Vamos a empezar con el primero. Y hablábamos un poquito acerca de eso. El valor proporcional, así se llama. Inciso A, el valor proporcional. ¿Qué era lo que yo decía? Que los corintios, hermanos, los hermanos de Corintios, de la iglesia de Corintios, le daban un valor mucho mayor a los dones que al amor. Uy, el amor no importa. No existe ese número, pero es una exageración. 1.400.000 dólares. Uno de los principios que nosotros debemos de ver es el valor proporcional. Amén. La iglesia de Corinto había perdido el sentido de equilibrio en lo que respecta, por ejemplo, en el capítulo 14, en el capítulo 13 al amor, a la esperanza y a la fe, y en el capítulo 14 al hablar en lenguas y a la profecía. Hay gente que cree que si tú no hablas en lenguas y aquella persona sí habla en lenguas, es mucho mejor uno que otro. Amén. O es mucho mejor don el don de lenguas, o es mucho mejor don el don de ciencia, o es mucho mejor don cualquier otro don. Y no existe este valor proporcional que debe de tener. Y el apóstol Pablo habla acerca de lo importante de cada don. Vamos a leer ahí mismo capítulo, todo lo que vamos a aprender, hermanos, en esta tarde es en el capítulo 14. Capítulo 14, versículo 5. Dice la palabra del Señor así. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos a leer el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar también
que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hay gente a la que le gustan los dones espectaculares. Amén. Hay gente a la que le gustan los dones espectaculares. Y está más ocupado del espectáculo que pueda dar un don que de lo que vamos al principio, que del amor. Alguien una vez, un hermano me dijo, hermano, ¿y en su iglesia hay sanidades? Sí, sí creemos en la sanidad. ¿Y en su iglesia hay milagros? Sí, sí creemos en los milagros. Pero en su iglesia todos hablan en lenguas, ¿verdad? Le digo, no todos hablan en lenguas. Entonces no. Yo voy a una iglesia donde todos hablan en lenguas, si no, no quiero. Y yo, ok, le respeto, pero no es bíblico. Amén. Pero no todos van a hablar en lenguas, no todos van a profetizar, aunque ese sería el anhelo, dice el apóstol Pablo, porque el que puede hablar una palabra en nombre del Señor, hermano, que puede hablar una palabra puntual de Dios, edifica a sí mismo y edifica a toda la iglesia. Pero no sobrevaloricemos algo, amén, por otra cosa. Hay un hermano que me escribía a través de las redes sociales, que es de Tampico, y este hermano me hablaba de todos estos dones que hay, que tenemos que revelar y que tenemos que tener. Pero cuando yo le pregunté acerca del amor, cuando yo le pregunté acerca de quién es Dios, cuando yo le pregunté acerca de la santidad, ya no sé por qué responder. Porque desproporcionó, hermano, hizo la balanza de un lado para otro. Y nosotros no tenemos que desproporcionar. Hermano, la vida del creyente es un camino angosto, pero es un camino angosto en el cual no debe de haber una desproporción de yo anhelar mucho más. Ay, el amor no importa, hermano. Mientras yo tenga el don de ciencia, no importa. No, sí importa. Amén. No puede desproporcionar su vida, porque esa es una trampa del enemigo, hermano, y mucha gente puede llegar a caer en esa trampa y ser usado por el Señor, porque el Señor va a usar, y cuando el Señor da, nosotros veamos que los dones no se quitan, pero solamente va a ser eso, un instrumento en las manos de Dios. Y yo no quiero ser solo un instrumento en las manos de Dios, solo. ¿Quiero ser un instrumento en las manos del Señor? Sí, pero no solo eso. Yo quiero ser su hija. Yo quiero vivir eternamente al lado del Señor. Entonces, eso, hermano, en la vida del creyente es de mucho equilibrio. Mucho equilibrio. Si no tenemos el equilibrio en nuestra vida como creyente, vamos a tropezar en algo, por más espiritual que nosotros lo consideremos. Amén. Voy a poner el mismo ejemplo de la misma carta que escribía el apóstol Pablo a los Corintios. Díganme. ¿Y cuál es ese equilibrio que debemos de tener? Anhelar las cosas que son del espíritu, mirar nuestra vida en integridad y servir a otros. Ese es el equilibrio que nosotros debemos tener. No por servir a otros voy a dejar mi vida espiritual. Y no por guardar solamente mi vida espiritual no me voy a preocupar de los otros, o no me voy a preocupar del Señor. Yo tengo que navegar, amén, en ese equilibrio en mi vida espiritual. Tengo que orar por otros, sí, pero también tengo que orar por mí. Tengo que tener comunión con otros, sí, pero también tengo que tener comunión con el Señor. Allá iba yo a poner el ejemplo que el apóstol Pablo pone en 1 Corintios 7. Él dice, el soltero solamente se ocupa de dos cosas: del Señor, amén, y quizás un poco de las cosas aquí materiales, o de las cosas que tienen que ver con el mundo, porque tiene que sentarse a comer, a beber, a hacer otras cosas. Pero dice, pero el casado necesita ocuparse del Señor y necesita ocuparse de su familia. ¿Sí me explico? Voy a poner un ejemplo: un hermano que es casado puede hablar con su esposa, o una hermana que es casada y puede hablar con su esposa y decir, voy a ayunar 3 días, voy a ayunar una semana y voy a estar en comunión con Dios este tiempo. Pero no puede agarrar y decir, voy a ayunar un año, porque ¿qué va a comer su familia? ¿Qué va a vestir su familia? ¿De qué va a hablar? Prácticamente se está divorciando
de su familia. Eso no es equilibrio. Amén. Eso no es equilibrio. El pastor, ese es un mal que pasa mucho a los pastores, y yo lo reconozco públicamente, y el pastor que me diga que no es así, miente. Que a veces, hermano, en el amor que los siervos de Dios llegamos a tener hacia el pueblo, muchos, no digo que todos, pero muchos siervos de Dios descuidan su casa, descuidan su familia, descuidan sus hijos. Y yo le voy a decir algo: cuando ya el siervo de Dios descuidó su casa, su familia, sus hijos, y el enemigo entró y les arrebató eso, ahora el mundo y la iglesia que señala: ¿y los hijos del pastor dónde están? Es que hubo pastor para todos nosotros, pero para ellos. Yo me acerqué un día a una jovencita que el Señor me llevó a orar por ella, que es hija de pastor. Y me llevó el Señor a orar por ella, y yo le dije, le digo: yo te pido perdón. Yo vengo en el nombre del Señor a pedirte perdón, porque yo te entiendo. Todos nosotros tuvimos pastor. Todos nosotros. Nunca el hermano estuvo para decirnos que no. Nunca nos dijo que no. Estuvo ahí, no importaba si era a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde. Pero sé que a ti sí te faltó, papá. Lo sé. Y por esa razón yo te pido perdón. Pero quiero que mires más allá y que veas el legado que él dejó. Porque gracias a que él se preocupó por la obra, hoy hay otros siervos de Dios que me sirven. No digo que todos los hijos de pastores lo puedan comprender, pero sí digo que es una realidad. Entonces la vida del creyente, hermano, tiene que ser equilibrada. No puede ser todo trabajar. Usted no puede levantarse a las 5 de la mañana y llegar a las 2 de la mañana y seguir trabajando, y a las 5 de la mañana voy a trabajar y a las 2 de la mañana seguir trabajando, porque no hay un equilibrio en su vida. ¿En qué momento ora? ¿En qué momento dedica la lectura a la palabra? ¿En qué momento entra en comunión del Señor? ¿En qué momento ayuna? Si entendemos que tenemos que darle el valor proporcional, amén, a cada una de nuestras cosas. Alguien me decía: ¿qué tiene que ser más? Y dice la Biblia que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Todos, solteros, casados, debemos de ocuparnos más del espíritu. Amén. Más del espíritu. Y es que el espíritu, las cosas que son del espíritu, no solamente se centran a cuando yo me reúno. Las cosas que son del espíritu se centran hasta cuando yo camino. Yo voy caminando, hermano, y voy pensando en las cosas que son del Señor. Amén. Voy haciendo el súper y voy pensando en las cosas que son del Señor. Hermano, hasta comiendo, a veces estoy comiendo, te fuiste que estás pensando en las cosas que son del Señor. Porque la mayor parte de nuestra vida tiene que estar en lo espiritual. Pero sí necesitamos ese equilibrio. Si el Señor a usted le regala el don de lenguas, por ejemplo, que es de lo que está hablando aquí la enseñanza, y a otro hermano el Señor le regala el don de profecía, ni el que tiene el don de profecía se dice: ay, yo no hablo de lenguas como habla ese hermano, mira, y las interpreta. Y el Señor le regaló un idioma para hablarle a los japoneses de Cristo. Yo nomás profetizo. No tenemos por qué sentirnos menos. Ni tampoco el que habla dice: pues yo tengo la más don de lenguas, y aquel hermano sí tiene ciencia y profetiza. No, amén. Porque todos somos útiles en la obra del Señor. Cada parte, hermano, de nuestro cuerpo es útil y es importante. Amén. Nadie dice: me sobra un dedo, ni me sobra un ojo. No decimos eso. Cuidamos nuestros ojos, cuidamos nuestro cuerpo, porque lo necesitamos. Entonces, ese equilibrio, hermano, que debe haber en nuestra vida, también debe de haber en los dones. Debemos de darle, hermano, el valor proporcional a cada uno de los dones. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Para qué más? Otro principio es el principio de edificación. ¿Sí nos quedó claro aquí? Amén. ¿O un poquito claro, aunque sea? Amén. ¿Sí nos quedó claro entonces? Amén. Que tenemos que buscar los dones que son del Espíritu. Cuando hablo de valor proporcional, tenemos que buscar los dones. Anhele, hermano. Anhele. Anhele hablar en lengua. Anhele servirle al Señor. De los dones sobrenaturales y de los naturales. No sabe cantar, anhele cantar. Pero anhélelo. Amén.
no sabe predicar, pues anhele predicar. Amén. Porque el que empieza por uno por anhelar. Pero una vez que el Señor le dé un don, no olvide lo que leamos en el capítulo 13, el amor. Amén. Ni la escalerita que predicábamos hace unos días. Hay que tener ese equilibrio en nuestras vidas. Porque yo le voy a decir algo. Escuche bien esto porque es la realidad. El que tiene, vamos a hablar de ministerio, el que tiene el ministerio de evangelista, a los que tienen el ministerio evangelística, normalmente, no digo que sea una regla, normalmente estas personas tienen el don de fe, estas personas tienen el don de milagros, estas personas tienen el don de sanidad. Y se paran, hermano, en una campaña, en un evento, en la calle, en el parque, donde vayan, y hablan y predican la palabra del Señor y oran por los enfermos y sanan. Pero llevan una vida espiritual de pecado. Alguien dice, no es posible. No, sí lo es. Por eso es que el apóstol Pablo da el consejo, hermano, de que no podemos confiarnos de los dones ni de los de otros, ni de los nuestros. Amén. Ni de los de otros, ni de los de otros, ni de los nuestros. Ni los que el Señor nos ha dado a nosotros. Volvemos otra vez. El punto para medir nuestra vida espiritual es el amor. Si quiere usted medir algo, pero que siento que no se puede medir, sino que se tiene que vivir. ¿Sí? Y alguien me decía, no es cierto, hermano, eso no puede pasar. No, sí, y le leo el texto bíblico, porque si no damos el valor proporcional, hermano, si no hacemos esto, podemos caer en este error. Y por eso de repente decimos, ¿qué pasó? Si se veía tan bien el hermano, si se veía tan bien el predicador, si se veía tan bien el maestro, el evangelista, el pastor, el apóstol, ¿qué pasó? Ah, que quizás no aplicó este mismo principio que está en la palabra y en la enseñanza. Y se quedó con su don, se aferró de su ministerio, lo enterró, no hizo nada o hizo lo que quiso, no guardó su vida espiritual y al final del día se quedó. Tengo un texto bíblico para ello. Vamos al libro de Mateo, por favor. Me voy a salir tantito de la línea que vamos, pero sí quiero que esto nos quede claro. Mateo capítulo 7. Versículo 21 al 23. Como yo siempre he dicho, no es más importante su oración en público, es más importante su oración en privado. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Tenía esta persona que estaba hablando aquí un don? Sí. ¿El don de qué? Profecía. De profecía. Tenía un don. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Mire, quiero contarle algo. No tengo aquí el texto bíblico. Si alguien lo encuentra, nos lo comparte para que lo veamos. Pero cuando el Señor le dio autoridad a sus discípulos, le dijo, vaya, lo mandó a predicar, lo empezó a entrenar para que fueran a llevar el mensaje. Y vayan, lloren por los enfermos y van a sanar. Y ellos llegaron a nosotros y decimos, Señor, en tu nombre reprendimos los demonios. Y los demonios se iban y se oían. Y el Señor les hizo una advertencia. No se sorprenda que los demonios se sujeten, porque ellos tienen que sujetarse. Sorpréndete y estate contento y estate feliz que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Entonces, en tu nombre profeticé, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué otro don tenía este ejemplo que ponía Jesús? Sanación. El don de milagros, hermano. ¿Y qué le dice el Señor en el 23? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿alguien puede tener dones y perderse? Amén. Alguien puede tener dones y perderse.
Eso no significa, volvemos al punto, de que no anhelemos los dones. Tenemos que anhelarlos. Y el que tiene ya dones, anhele más, pero no descuide su vida espiritual. Amén. No se confíe. Busque ese equilibrio. B. Edificación. Vamos nuevamente a 1 Corintios capítulo 14, pero ahora vamos a leer el versículo 12 y 23. Dice la palabra del Señor así. Así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? ¿Que qué? Anhele, hermano. Póngase en oración y ayuno y anhele los dones espirituales. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice que anhele los dones espirituales, procurar abundar en ellos. Pero tienen un propósito: la edificación de la iglesia. Todo aquel que anhela un don tiene que saber que es para que la iglesia sea edificada. No es para su propia exaltación. No es para que vaya y yo me diga, mira la hermana que tiene el don de mi lado. Le digo, no te me acerques, no se me acerques, soy el que tengo el don. No, hermano, eso no. Los dones son para que yo pueda servir a otros. Hermana, ¿cuál es la cita? 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Amén. Para la edificación de la iglesia. Amén. ¿Cuál es el propósito de los dones? Dice la palabra del Señor: alentar a los creyentes. No son para que cobremos. Hay gente que cobra por los dones. Amén. Vamos a ver qué dice el versículo 23. Ahí mismo, 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Tiene que haber un orden dentro de la iglesia. ¿Sí? Y yo sé que muchos, cuando les tocamos este tema del orden en la iglesia, no les gusta. Amén. Pero sí, somos iglesia cristiana evangélica pentecostés. ¿A qué se refiere de orden? ¿Qué orden? ¿Qué tipo de orden? Al orden que debe de haber dentro de la iglesia. El que está hablando aquí en 1 Corintios es con respecto a los dones. Los dones no son para que nosotros nos luzcamos, los dones son para la edificación de la iglesia. Alguien que habla en lenguas no es para que se luzca que hable en lenguas, que es el ejemplo que está poniendo aquí, sino que alguien que habla en lenguas es para que pida al Señor la interpretación de lo que está hablando y la iglesia también pueda ser edificada. Si el mismo espíritu le hace sentir que es algo personal, que su espíritu está clamando con el Señor, entonces el apóstol Pablo da dones más abajo, amén, para utilizar la sabiduría con respecto a esto, amén. Ese es el orden que debe de existir dentro de la iglesia, amén. El que está hablando aquí, el 1 Corintios 14 es con los dones de manera sobrenatural, amén. No son para que yo me cuelgue aquí un letrero que diga el hermano que tiene el don de la ciencia. No, amén. No, porque no ese es el propósito, ¿sí? Sino es edificar al cuerpo de Cristo. Amén. El pueblo tiene que tener... Tiene un don, se le podría llamar que debería tener humildad también. Humildad. Sí, necesita la humildad. Amén del Señor. Mire, lo que sucede es que alguien me dijo en una ocasión, ¿por qué Dios va a dar dones a quienes no están bien? Yo voy a decir la generalidad, no es una regla, pero yo voy a decir la generalidad. La generalidad es que es alguien que busca a Dios, es alguien que se somete al Señor, es alguien que le cree al Señor y el Señor le da. Pero volvemos otra vez al punto primero. Si no equilibra su vida, puede sentirse superior. Amén. Eso puede llegar a pasar. No creo que sea la regla que el Señor le dé a quien no, porque más adelante vamos a ver cómo recibir los dones. Pero yo creo que la generalidad es que aquella persona se somete al Señor, busca a Dios, lo anhela con su corazón, pero como no aplica esos principios, puede llegar a sentirse superior. Entonces, todos los dones, hermano, son
para que la iglesia sea edificada. Hoy, hermano, yo he conocido gente que se ofende si no le dicen el profeta fulano de tal. ¿Por qué voy a ofender? Elienay me puso mi mamá, Elienay me puso mi papá. Llámeme así, porque así me colocaron mi papá y mi mamá. Ni una cosa más, ni una cosa menos, me quita más o me quita menos. Porque los dones y los ministerios no son para mí, es para el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Entonces es para que la iglesia del Señor sea edificada. Esto, hermano, esto lo vamos a aprender. Si usted tiene dones, esto tiene que aplicarlo. Amén. Y si usted está anhelando los dones, entonces esto es para que cuando el Señor le dé, estemos conscientes que este es el propósito de la iglesia. Por eso decía aquí el versículo 23, donde nosotros decimos, si la iglesia se reúne en un solo lugar e invitamos a gente que no tiene a Cristo, y vamos a poner, que creo que era lo que pasaba en la iglesia de Corintios, y cantaban, y adoraban, y hablaban en lenguas, pero como, pues ya hablaron en lenguas, ya cada quien se va a su casa, y no hubo una palabra que llegara al entendimiento, la gente que llegaba al culto decía, bueno, ¿y yo qué me llevo? No me sé los cantos, así que no canté. No les entendí lo que eran, así que como entré, salí. ¿Ven? Ese cuidado es el que nosotros tenemos que tener. Inciso C, sabiduría. Vamos a leer el versículo 20. De ahí mismo, 1 Corintios 14, 20. Hermanos, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros seamos como niños, es en la malicia, hermano. Que en nuestra vida no tiene por qué haber maldad. Pero en nuestra mente tenemos que actuar con madurez. ¿Qué hace un niño cuando le quitan una paleta? Berrinche. Porque es un niño, porque aún no hay madurez. Porque no está entendiendo muchas cosas. Entonces dice el Señor que nosotros tenemos que ser maduros espiritualmente. Amén. Vamos a leer ahí mismo pero el versículo 14 y 15. Nos dice el apóstol Pablo por qué. Amén. Y aquí es donde está el orden. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues haré? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, alrededor del culto al Señor, tenemos que entender perfectamente por qué lo hacemos. No es un ritual sin sentido. Aplaudimos y la gente dice, yo no entiendo por qué aplauden. Bueno, la Biblia dice, batid las manos, pueblos todos, alabad al Señor. Los ríos, dice la Escritura, que con su sonido hacen como el de las manos y con eso alaban y glorifican al Señor. O sea, todo lo que va alrededor de la iglesia, todo lo que va alrededor de lo que nosotros hacemos para Dios, tenemos que entenderlo. Amén. Ese debe de ser el propósito. El Señor no solamente quiere obrar en nuestro espíritu, sino también el entendimiento. Por eso la importancia de las enseñanzas como lo que estamos haciendo ahora. Amén. Para que nuestro entendimiento también sea corregido. Porque a veces entendemos conforme entiende el mundo y la carne. Pero cuando venimos al Señor, empezamos a entender ahora con la mente de Cristo. Tenemos que utilizar, hermanos, la sabiduría a la hora de tener los dones y de ejercer los dones. Amén. Nunca menosprecia a alguien. Amén. Ni diga, es que en mi iglesia tenemos los 9 dones y en su iglesia no tiene. No queda en nosotros hacer eso. Amén. Al contrario, si podemos servir a los de nuestra congregación, a los que no son de nuestra congregación y a otros, gloria a Cristo.
A ver si viendo pueden creer. Amén. Puede llegar el Señor a redarguir su corazón. Sabiduría, hermanos. Amén. A la hora de la que el Señor nos ha dado dones. Algo que pasa de repente es que no se tiene sabiduría cuando el Señor da algo a la vida de cada uno de nosotros. Amén. De repente me pasa con los hermanos que tienen sueños. Yo ya he hablado hace mucho de los sueños, amén. Pero a veces no tenemos sabiduría. Voy a hablar en ese sentido, ¿no? Que contamos un sueño y ni siquiera lo entendemos todavía. Y no le oramos al Señor, y no le decimos a Dios, y no tenemos un antes de, ¿no? Si ni estamos recibiéndolo del Señor. Yo primero, si el Señor me da algo, yo primero oro, Señor, esto es tuyo. Ya hemos hablado en otro momento de ello. ¿No esto viene del enemigo o es mi carne la que está fabricando estas cosas? Confírmame tú. Ya que el Señor me confirmó, ahora dime, Señor, ¿qué voy a hacer con esto que tú me has mostrado? ¿Voy a orar? ¿Voy a hablar con alguien? ¿Le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Porque tú me lo diste con de interpretar los sueños. ¿Amén? Y el Señor se lo dio con un propósito. Pero mire, como José era chiquitito, cuando el Señor le empezó a dar sueños, posiblemente tendría como 14, 15 años cuando recibió el primer sueño. Él salió corriendo, hermano, mire, todo emocionado a contarle el sueño a su papá y a sus hermanos. ¿Y qué creen que soñé? Soñé que el sol, la luna y 12 bien formaditas, todos ellos se inclinaban ante mí. ¿Y qué dijeron sus hermanos? Ahora quiere decir que tú, que eres el más chiquito, todos nosotros le vamos a servir. ¿Estás diciendo que hasta mi papá y mi mamá se van a inclinar delante de ti? Y mira, hermano, le bombardearon. Hasta que terminó en un hueco, en un pozo. Para ejercer los dones tenemos que tener sabiduría. La gente critica los dones. Hoy en día la gente critica los dones. Y dice, ¿dónde están los que tienen los dones de sanidad? ¿Por qué no salen a orar por los enfermos? Fíjense, ¿quién les dijo que era nuestro? El que diga que es suyo el don, amén. El que alardee de que él maneja el don y que él, entonces no está siguiendo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Está mal completamente, amén. Porque nosotros hoy como iglesia sabemos que lo que está pasando en el mundo hoy en día viene de parte de Dios para que la humanidad vea que Dios tiene poder y control. Amén. Y para que la iglesia se refugie en Cristo. Amén. Amén. Entonces hay que tener sabiduría, hermanos. Amén. ¿Qué más se necesita? Inciso C, dominio propio. Dominio propio. Vamos a leer el versículo 32. Dice la palabra del Señor así: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Mismo capítulo, todo vamos a ir en 1 Corintios 14. Todo es 1 Corintios 14. Amén. Dice la palabra del Señor: y los espíritus de los profetas. Amén. Se puede pensar que alguien que tiene el Espíritu Santo o que tiene un don no posee el don y que tiene el don no puede recordar, por ejemplo, después que oró por alguien que habló lengua o que profetizó. No se puede. Amén. Imagínense los profetas del Antiguo Testamento, que el Señor le daba una palabra y le decía: ve a ver al rey. Y como nosotros leemos en el versículo siguiente lo que le dijo al rey, nosotros creemos que el profeta estaba aquí y el Señor dijo: ve a ver al rey. Y el profeta dijo: oh rey, y ya. No, hermano, a veces ese ver al rey eran días que tenía que agarrar camino, que qué persona tenía que caminar o andar en el transporte de la época hasta que llegaba a ver al rey y le daba el mensaje. Y si algo me ha quedado bien claro a mí, es que cuando algo viene de Dios, de parte de Dios, hermano, no se olvida. Amén. Amén. Aquí retumba
en tu mente lo que el Señor te dijo, lo que el Señor te habló o lo que el Señor te mostró. Amén. Porque Dios es quien está poniendo. Entonces, dice la palabra del Señor que tiene que haber dominio propio. Aquella persona que está hablando en lenguas no necesariamente tiene que gritar. Amén. Si va a alzar su voz es porque el Señor le está dando a interpretar lo que está diciendo, o otro hermano que el Señor le ha dado la interpretación está interpretando y ese mensaje es para la iglesia. Amén. ¿Se puede tener dominio propio? Sí se puede. Amén. Sí se puede. Yo quiero decirle algo que vamos a tocar al final, pero que lo quiero meter aquí entre medio. Es verdad, cuando uno siente por primera vez la presencia del Señor, hermano, cuando el Espíritu Santo te está tocando, cuando el Espíritu Santo te está llenando, cuando el Espíritu Santo te está bautizando, o cuando el Espíritu Santo está empezando a hacer en ti, es natural llorar, caer de rodillas, sentir la presencia del Señor, quizás alzar las manos y es natural, porque es algo que tú estás viviendo. Amén. Y está bien. Está bien. Porque lo espiritual afecta a lo emocional y afecta hasta nuestra carne, hermano. Lo afecta. Y yo cuando el Señor ha tocado mi vida, hermano, no me da igual si me va a llorar o no me va a llorar, lloro al Señor. Pero si yo estoy sintiendo la presencia del Señor en medio de la predicación, en medio de la palabra, no voy a cerrar la Biblia y me voy a poner a llorar porque usted se quedó así ¿y qué más iba a decir? Sino yo tengo que seguir hablando lo que el Señor me está diciendo, que yo tengo que decirle. Pero eso no significa que no esté sintiendo la presencia del Señor. Cuando dirigimos las alabanzas, cuando predicamos, hermano, sentimos la presencia del Señor. Amén. Se siente cuando oramos, se siente la presencia del Señor. Amén. Y gócese, llénese su alma al sentir la presencia del Señor. Pero salvo que el Señor me diga, y ahí quedó, que eso era todo lo que yo tenía que decir y ahora va a empezar a orar Él, entonces lo hago. Pero si no, aunque yo esté sintiendo la presencia del Señor en mi vida, tengo que seguir hablando y tengo que seguir enseñando y tengo que dominio propio. Amén. Vamos al al inciso E, orden. ¿Qué le podemos agregar entonces al dominio propio? En dominio propio, los dones del Espíritu Santo pueden controlarse. Si gusta ponerle alguna cosa ahí, amén. Gloria sea al Señor. No pueden, escúchame bien en eso, porque sí lo quiero aclarar. No pueden moverse a voluntad, amén. No puedo decir, hermano, vengo a que me profetice. Porque el hermano, pues no es Dios, no le puede decir algo, amén. Pero lo que sí puede hacer es que si yo estoy en medio de la oración, en medio del ayuno, y recibo una palabra para mi hermano que vive allá en la Concepción, amén, puedo terminar mi ayuno, puedo concluir lo que estoy haciendo, ir a ver a mi hermano, o si me manda el Señor hasta Francia, llevar un mensaje, ir hasta Francia y entregar el mensaje que el Señor me ha dado, amén. No es impedimento, amén, de las cosas materiales. Se puede hacer esto, amén. Pero no puedo yo decir, pues, una profecía, vengo a que usted me profetice. O veo que usted, por ejemplo, como usted tiene el don de sanidad, pues yo tengo que sanar. Porque a veces, aunque la persona tenga el don de sanidad, si Dios está tratando con una persona porque quiere hacer algo, aunque oren 10 que tienen el don de sanidad, no va a sanar. No va a sanar. Dice, ¿por qué? Porque es que es la manera en la que el Señor quiere tratar con la persona. Amén. No va a sanar. Dios está intentando mostrar algo en medio de todo ello. Y no puedo obligar y decir, saco el don. No.